9 de la mañana con 5 minutos, participa con nosotros, el WhatsApp está abierto y a tu disposición y como sabes, estamos en un momento político muy interesante en la historia del país, muchos temas se están discutiendo, salarios dentro del sector público, el federalismo, la división de poderes, si se está restaurando o no la presidencia imperial a nivel nacional y qué mejor que escuchar una de las voces más acreditadas para poder opinar sobre estos temas, sobre la actualidad política en nuestro país, que es la del doctor Javier Hurtado, presidente del Colegio de Jalisco y formador de cientos de politólogos en nuestra entidad. Como 25 generaciones. Como 25 generaciones de politólogos. Gracias, Javier, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días, gracias. Oye, antes de entrar, doctor, a analizar punto por punto estos temas que ya planteábamos, ¿cómo caracterizarías el momento político que vivimos en el país? Algunos dicen que estamos frente a un cambio de régimen, otros dicen que se está restableciendo el sistema autoritario. ¿Qué ves tú en el panorama político mexicano? Bueno, mira, yo en principio lo que veo es que esto es un acontecimiento inédito, no, bueno, al menos en el pasado reciente, y por pasado reciente te quiero decir de la revolución para acá, yo no recuerdo que se haya vivido una discusión y un debate público tan importante que tiene que ver sobre el asunto, en principio, en primer lugar fue sobre el asunto del federalismo, de la distribución de competencias, y en segundo término ahora sobre las relaciones entre poderes y específicamente sobre los mecanismos de control entre los poderes y las relaciones entre los poderes. Entonces a mí me parece que este es un momento muy interesante, inédito, pero al mismo tiempo me doy cuenta, Enrique, que obvio, como es una situación inédita, nosotros no tenemos una tradición ni una cultura de haber estado discutiendo estas cosas, entonces se observa... En los 90, ¿no? Un poco. Pues un poco. Tal vez en las reformas del 94, 96. Sí, pero lo que pasa es que andábamos nosotros clavados en el asunto electoral. Cierto. ¿Cómo hacer que los votos contaran, no? Exactamente, los votos cuentan y se cuentan, ¿no? Y en eso nos la pasamos desde 1977 hasta hoy. Y descuidamos completamente el asunto del ejercicio y el control del poder. Ese es el costo. Nos clavamos en los temas de la democracia electoral y descuidamos la democracia institucional, las relaciones entre poderes, los mecanismos de control. Por eso México es uno de los países más corruptos del mundo. ¿Por qué? Porque descuidamos el asunto del control y porque nos estuvimos clavando en el asunto electoral y construimos el monumento más grande que existe en el mundo, la desconfianza. Y que bueno, que es el INE. El INE. Y ahora que ha salido todo esto de que los excesos de los poderes y que el Poder Judicial, oye, y el INE no canta mal las rancheras. ¿Y no te acuerdas tú que hace como 3 años o 4 quisieron construir sus famosas torres en donde la oficina del presidente del INE iba a tener 2,000 metros cuadrados, que ni siquiera Nicolás Ceausescu se daba ese lujo, ¿sí? Entonces, digamos, esto es producto y consecuencia de haber estado metidos en la discusión electoral, pero bueno. Que fue importante en su momento por nuestra historia, sí, aunque sí, reforma electoral tras reforma electoral, cada 3 años había una nueva, yo creo que este asunto de la discusión electoral debimos haberla cancelado en el año 2000. Perdió el PRI la presidencia de la República, ya se acabó. Ahí está el modelo, ¿no? Que el INE desaparezca, no tenemos necesidad de INE, ¿para qué queremos INE? El INE es símbolo de nuestro subdesarrollo político. Por favor, en los países desarrollados, en las mejores democracias del INE, ¿quién organiza las elecciones? ¿El gobierno? Una oficinita micro del gobierno, ¿sí? El Ministerio del Interior. Una oficinita del Ministerio del Interior. Entonces, digo, eso es símbolo de nuestro subdesarrollo político y nos enorgullecemos, el INE, y lo dicen los del INE, vamos a dar clases a Irak y Afganistán, pues sí, pero vea dónde van a dar clases, vayan y den clases al Reino Unido, que vayan y den clases a Estados Unidos para que los corran y hagan el ridículo, por favor. Entonces descuidamos ese otro debate, el debate entre poderes. Descuidamos ese debate del poder y te decía yo veo entonces ciertos errores, ausencias y deficiencias en el debate y es triste. Por un lado, pues observas tú comunicadores que se las dan de politólogos. Estaba viendo el otro día el programa Tercer Grado, no sé si cometa una impropiedad al decirlo. No te preocupes. Pero realmente daba tristeza escuchar lo que se estaba diciendo ahí, definitivamente. Y con una irresponsabilidad absoluta. Y luego, por ejemplo, tú no nada más escuchas no nomás de los opinadores, sino también de los dirigentes políticos y de las autoridades que también dicen barbaridades. Ahorita hace rato estaba escuchando
que el senador Ricardo Monreal, líder de la mayoría en el Senado, estaba diciendo pues que ellos estaban haciendo un llamado a la autorregulación de sus sueldos, de los ministros. O sea, que ellos definan su salario a la baja, ¿no? Que lo determinen a la baja. Ellos solos. Y que hay completo respeto a la independencia entre poderes. Esas son barbaridades, decir eso. No existen poderes independientes. Pero ¿de dónde sacan de la cabeza eso? Eso refleja un pensamiento medieval, ¿sí? De la época del absolutismo. Solamente en la época del absolutismo, en la época feudal, existían autoridades independientes, ¿sí? Que no tuvieran ningún contrapeso. Exactamente. La esencia de la democracia y del Estado constitucional y democrático de derecho es que el poder se controle mutuamente. No hay ínsulas autárquicas, no hay parcelas aisladas y donde aplique lo que nosotros conocemos como la ley del chicharronero. Aquí nomás mis chicharrones truenan. O la famosa teoría de la rayita, que yo le escuché aquí de un gobernador de Jalisco que dijo, no quiero decir su nombre por respeto, que dijo, aquí yo soy el titular del Ejecutivo y de la misma manera que yo no me meto con los legislativos y el judicial, ellos no se metan conmigo y vamos pintando una rayita. Como los niños, ¿te acuerdas tú del juego de la rayita? Entonces, digo, esto refleja... O sea, el Congreso tenía todo, o tiene toda la legitimidad completamente para entrar a debatir sobre los salarios y no significa intromisión de poderes. En lo absoluto, absolutamente. Mira, quiero primeramente, antes de entrar a ese punto, señalar y concluir con esto. La Constitución, en su artículo 49, señala que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí? Y dice también que no podrán depositarse dos poderes en una misma persona, ni que una persona podrá pertenecer al mismo tiempo a dos poderes. Bien, entonces no dice que el supremo poder de la Federación se divide en Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Supremo Poder Ejecutivo y en el Supremo Poder Legislativo. No, hay un solo poder. Y ese poder se ramifica en tres funciones distintas, pero el poder es único. ¿Por qué? Porque su origen y su fuente es la misma, que es la soberanía popular. Y el pueblo, cuando configura sus representantes y elige sus autoridades, lo hace en un solo acto, en un solo momento. Es el mismo mandato. Es la cesión de poder, exacto, ¿no? de la soberanía popular a las instituciones, ¿no? Y lo transmite por igual para que ese poder se organice y se configure y ejerza la voluntad popular que les es conferida. Pero entonces el pueblo no fue y votó un día por el Poder Judicial, otro año después por el Poder Ejecutivo y otro año después por el Poder Legislativo. No. Y aunque así lo fuera, de todos modos la Constitución establece que el poder es único. Entonces, en ese sentido, volviendo a tu pregunta, si el legislativo puede hacer esto, pero por supuesto que sí. Mira, y no hay ninguna invasión de atribuciones, ni de una supuesta violación de una independencia, y mucho menos soberanía, esa tontería que también dicen que hay poderes soberanos, autónomos, independientes. Eso son tonterías, eso no es cierto, no se puede sostener eso. No quisiera entrar aquí en mayores detalles, Enrique, pero bueno, si hay... Vamos a ir entrando, Javier, no te preocupes. No estoy diciendo cosas de cliché, o sea, lo que digo lo fundamento. Entonces, en el caso del presupuesto, la misma Constitución establece que la facultad exclusiva para presentar el presupuesto es del presidente de la República. Esa es la única ley que en todo el sistema constitucional mexicano tiene un único iniciador. No puede mandar un presupuesto un diputado, un senador, un ministro de la Corte o una legislatura de un estado. El único que la puede mandar es el presidente de la República. Y así está dispuesto desde siempre y así está dispuesto en todos los sistemas presidenciales. Entonces, el presidente no está invadiendo ninguna atribución ni está invadiendo ningún ámbito de competencia de otro poder, porque la misma Constitución dice que él es el que lo envía y lo elabora. Muy bien. Y quien lo aprueba es la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados. Muy bien. Entonces, a su vez, como tú bien lo dices, la propia Constitución establece que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Ni siquiera el Senado. Ni siquiera el Senado. Sí. Aprobar el presupuesto de egresos.
Muy bien. Entonces la Constitución no dice en ningún lado, y por más que le busques y le des vueltas y vueltas y vueltas, y podemos buscar los diarios de los debates, que el presidente de la República es el mandadero de los otros poderes o el office boy, y que tal como recibe ellos la propuesta de presupuesto que le mandan, él la debe de integrar sin quitarle ninguna coma. Eso no puede ser, eso no es, eso escapa a la más elemental lógica. Ni tampoco dice, que sí decía, que la Cámara de Diputados debe de aprobar el presupuesto de egresos como se lo manda el presidente. No, bueno, pues entonces, ¿para qué lo manda? A raíz, no sé si te acuerdas tú, creo, si no me falla la memoria, debió haber sido en el 2004 para el presupuesto de 2005 con Fox. Con Fox. Que Fox vetó las modificaciones que la Cámara le había hecho a su presupuesto. Creo que es de la única vez que ha pasado, ¿no? Así es. Sí. Entonces, a partir de ahí se modificó el artículo 74, fracción cuarta de la Constitución, y se estableció ya, para que no hubiera lugar a duda, de que la Cámara de Diputados, ahora dice actualmente, más o menos, palabras más, palabras menos, es facultad de la Cámara de Diputados, fracción cuarta, aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, previo análisis y discusión, y en su caso, modificación de la iniciativa que le sea turnada por el titular del Poder Ejecutivo. Entonces tampoco dice que la Cámara de Diputados debe de aprobar a pie juntillas lo que le manda el Ejecutivo. No, y no debería, ¿no? Ni tampoco es dice la parte de la negociación que política, el Ejecutivo, ¿no?, es el escribano o el mandadero de los otros poderes para incorporar literalmente lo que ellos digan. Oye, ¿cómo va a ser posible? Si un poder te dice, a mí ponme un sueldo de $1,000,000 diarios, entonces el presidente va a ponerlo. Dice, no, pues lo veto. No, imagínate tú lo que pasaría si lo pusiera, pues es que también incurre en una responsabilidad. Yo pienso que ahí el presidente está haciendo lo correcto. López Obrador. Claro, Enrique, te voy a decir por qué. Porque mira, hay quienes me han dicho que lo que procede es que los ministros, que son 8, que han cobrado indebidamente ese sobresueldo, porque el que no se les otorgara el sobresueldo era exclusivamente a 3 ministros, de los cuales ya salió uno y nada más quedan 2. Entonces me han comentado, yo he platicado con algunos colegas, que esos ministros, que son 8, deben de devolver ese dinero que cobraron de más. Pero yo he dicho, no solamente deberían de devolverlo, también deberían instaurárseles procedimiento de responsabilidad a quien ordenó y autorizó que se le pagara. Y es que el presidente de la República, aunque él no es responsable por violaciones a la Constitución, pero el presidente de la República tiene cierto grado de responsabilidad que no puede ser castigable porque él no es responsable por violaciones a la Constitución, ¿no? Claro. Pero el presidente de la República incurre en una responsabilidad si él, al momento de elaborar el presupuesto, deja de lado, ignora el artículo 127 que dice que nadie puede ganar más que él. Y segundo, los diputados y los senadores que aprobaron, que aprobaron el presupuesto de egresos de las legislaturas anteriores, incurrieron en responsabilidad al haber aprobado algo anticonstitucional. ¿Sí? Ahora, el argumento, doctor, para impedir que el Poder Legislativo le baje el salario a los ministros es, si se los baja va a haber control político sobre los tribunales, sobre la Suprema Corte y sobre los ministros. ¿Qué opinas de ese argumento? Igual, una falacia. Mira, no se sostiene, no es sostenible de ninguna manera el que la función de contrapeso de un poder con relación a otro esté directamente relacionada con el monto de los ingresos de sus integrantes. Es decir, entonces el silogismo diría, a mayor sueldo de los integrantes, mayor independencia y mayor contrapeso. Bueno, eso nos dijeron en la transición. Claro, así lo dicen. Ese fue el argumentario, por eso te digo, ¿no? Que es muy lamentable lo que se dice, pero es que eso no se puede sostener. Los contrapesos, los equilibrios entre los poderes no dependen del sueldo de los integrantes, por favor. Es una tontería pensar eso. Entonces yo, para hacer fuerte al presidente, le voy a dar un sueldazo. Por favor. 10 millones al mes. Para hacer fuerte a los diputados. Para que resista frente al Para que no sean débiles, les voy a dar $1,000,000 diarios, ¿no? Bueno, ese fue un discurso. Es una tontería, sí. Es una estupidez decir eso, ¿sí? Entonces, yo creo que no se justifica de ninguna manera que exista ese nivel de ingresos y basándose en esta situación de una supuesta independencia o autonomía. O decían, por ejemplo, los 108,000 pesos que puso de línea López Obrador como salario máximo de los funcionarios públicos es totalmente arbitrario y no obedece a ningún tipo de diagnóstico. Mira, yo lo he comentado.
según estudios que se han hecho de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, y hay otra página ahí en internet que tiene los sueldos de todos los funcionarios públicos y todos los salarios del mundo, ¿sí? Según ese estudio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, lo normal que se observa entre los miembros de esa organización, de los países miembros, es que un funcionario público gane un promedio de 6 veces el PIB per cápita, ¿sí? O sea, el PIB dividido entre toda la población. El PIB dividido lo que te da que en México es más o menos como unos 16,000 pesos mensuales. Aquí traigo las cifras. En México es de $8,902 anuales. Si nos vamos a mes, pues divídelo. Son 160,000 más o menos al año. Al mes estamos hablando, sí, como unos 15,000 pesos, 14,000 y sí, bien. Que me parece sobrado, ¿eh? ¿Por qué? Porque esta es la suma de toda la riqueza y los valores que se producen. Ahí está Slim y está quien no puede comer 3 veces al día. Pero sin embargo, en este país, mi estimado Enrique, hay 9 millones de personas que viven con un salario mínimo y hay 6 millones más que viven con hasta 2 salarios mínimos. Me dejes ir al corte, Javier, sí. Y retomamos 9 de la mañana con 21 minutos. Retomamos precisamente aquí la discusión con el doctor Javier Hurtado. Escríbenos, ya están llegando mensajes, 33 18 80 76 41. Bueno, mañana con 26 minutos, escríbenos al 33 18 80 76 41. Muchos mensajes, muchos comentarios para el doctor Javier Hurtado, que nos acompaña esta mañana aquí en Cara a Cara. Doctor, nos quedamos con el salario de los ministros y me decías que sí existe una justificación para la cifra de los 108,000 pesos. Sí, mira, bueno, yo primeramente yo había ya leído ese estudio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Y luego después me entero, igual que todos los mexicanos, que el presidente se había fijado ese límite. Entonces dije, pues, ¿de dónde lo sacó? Y entonces me puse a hacer cuentas y pues prácticamente es ese. O sea, poquito más alto. Poquito más alto, sí. Y bueno, y lo dijo López Obrador, lo dijo. A mí me hubiera gastado bajo. Dijo, podía haberme ido más abajo, dijo, sí. Pero lo dejé ahí para no perjudicar a tantos, sí. Pero yo creo que él lo sacó de ahí. Yo no sé si Carlos Ursúa se lo dijo, pero yo me imagino, o sea, esa cantidad no es como el burro que tocó la flauta ni una ocurrencia. Entonces, mira, déjame darte el dato. Entonces, por ejemplo, Trump, ¿cuánto gana Trump? Gana $400,000 al año, ¿sí? Pero ¿cuál es el PIB per cápita en Estados Unidos? Casi $60,000 anuales, por favor, 59,531. Estamos hablando de 6 a 1. 6.7 veces, poquito se pasa. O sea, el salario del presidente es 6.7 veces el promedio de la distribución económica. De la riqueza distribuida entre toda la gente. Sí, porque no es el ingreso como tal, ¿no? No, es la riqueza distribuida y los valores entre toda la gente. Pero luego tenemos, por ejemplo, el caso del primer ministro de Canadá, que gana menos que los ministros de la Corte, por supuesto. Sí, Trudeau gana menos que los ministros de la Corte. Y el primer ministro de Canadá tiene un ingreso de $264,000 que equivale a 5.8 veces su PIB per cápita. Su PIB per cápita es de $45,000. ¿Sí? Vamos al caso de España. España, el ingreso del rey, ¿sí?, es de $273,234, que traducidos a pesos mexicanos, 5,5 millones. 5,552,000 pesos. Y los ministros de la Corte tienen un ingreso de 6,938,000 pesos. Muy bien. El rey de España, del Tribunal Constitucional en España. No, los ministros de la Corte de México. ¿De México tienen cuánto? 6,938,000. O sea, ganan más que el rey de España. Ganan más como 1,5 millones más que el rey de España, por favor. Pero déjame darte otro dato. La casa de los Cosillos, le vamos a decir, en vez de la casa de los Borbones. Déjame darte otro dato. Entonces, el rey de España gana lo que equivale a 9.7 veces el PIB per cápita, pero es el rey, pues, y en España el PIB per cápita es de 28,200. Y el primer ministro debe estar 4 o 5 veces arriba. Sí. Debe ser, porque bueno, no gana tanto. Pero el jefe de Estado esto es, ¿no? Sí. Bien, en el caso de México, el PIB per cápita es de $8,900 al año, como ya lo dijimos, y los ministros de la Corte,
lo multiplican ese su ingreso 38.35 veces. Esto es escandaloso. Esto ni en un país africano, ni en los países árabes se y da eso esta es situación. basado con el sueldo sin los Con bonos todo. famosos, con todo. Con todo. Con El los bonos de riesgo. El sueldo bruto. Sí, el sueldo bruto de ellos es de 6.938.000 pesos, traducidos a pesos, ya no dólares, de los ministros de la Corte, el de Trump. O sea, 38 veces con el PIB per cápita del país. Ellos ganan 19.008 pesos al día cuando una persona gana 88.36 pesos. Esa es la diferencia. De eso estamos hablando. Muy bien. Entonces, ¿eso qué significa? Inequidad y que no existe justicia social. Pero la otra cosa es esta. Cuando hay una constitución que en su artículo 127 te dice que nadie puede ganar más que el presidente, y ellos dicen, a mí nadie me puede bajar el sueldo porque somos un poder autónomo independiente, entonces, ¿eso qué implica? Impunidad. Los ministros de la Corte... mañana dicen, ganamos 50 millones... Y nadie les puede decir nada. nada. ¿Por qué? Porque si te metes con ellos es alterar el intromisión equilibrio de poderes. Claro. Entonces, a mí me parece que eso es una muestra más de la debilidad del Estado de Derecho y de la cultura de la impunidad. De la misma manera como, por ejemplo, ahorita tratándose de delitos del orden común, de cada 100 delitos se denuncian 4 y de esos que se denuncian solamente tienen sentencia menos de 2. Esto es parte de eso, lo que hacen los ministros de la Corte. Con ellos, la Constitución no aplica. Ahí sí que opera el principio. Hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. Lo que dicen también algunos ministros de la Corte es que se debe de hacer de forma dialogada. Que el Poder Judicial esté en la mesa, que se discuta, nada de presentar la iniciativa así. Son justificaciones. Mira, de los... quisiera volver a la pregunta anterior que planteabas, que creo que no la pude contestar. La independencia o la autonomía, aceptando sin conceder, que tuvieran los poderes, tiene que ver con lo siguiente. Son equilibrios, ¿no? Sí, son equilibrios. Es mejor llamarle de esa forma, más que independencia, porque parece que son islas, ¿no? Sí, son equilibrios y contrapesos. Y garantías. Garantías de que no exista una guerra entre poderes. Son protecciones constitucionales. Eso es una protección constitucional. El mal llamado fuero. Bien, el mal llamado fuero se expresa en 3 cuestiones principales en los poderes. El Ejecutivo en la inmunidad, el Legislativo en la inviolabilidad de los legisladores y del recinto, y en los ministros de la Corte en la inamovilidad, no en el sueldo, por favor, ¿sí? Es en la inamovilidad, y esa la tienen garantizada por la Constitución, para que al margen de los gobiernos que cambien y de los partidos que ganen las elecciones, a ellos no se les puede quitar, a no ser por causas graves, en 15 años. Ese es su fuero. Es decir, si López Obrador... Esa es su independencia. Esa es su autonomía. Dijera, voy a remover a todos los ministros. No podría. Ahí sí habría, no podría, pero ahí si lo intentara hacer, sí habría una intromisión de poderes. Ahí sí se violaría la inamovilidad. De la misma manera que la Corte le diga, tú, presidente, que no procede, porque el presidente el único que lo puede juzgar es el Senado. O que el Senado juzgara al presidente y le dijera, eres culpable de este delito y te destituyo. No, para eso tiene la inmunidad, ¿sí? Y al revés también, los mismos diputados pues no pueden destituir a los ministros de la Corte porque no les gusta lo que están haciendo, salvo por violaciones expresas a la Constitución. Entonces, en el caso de los otros 2 poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, y todos los demás funcionarios públicos, aplica el juicio político. En el caso del presidente de la República no aplica el juicio político para ser destituido por violaciones expresas a la Constitución. Y hago el paréntesis, porque parece ser que ya estoy aquí yo pareciendo como panegirista de López Obrador. Yo en algunas cosas lo he criticado y en otras estoy de acuerdo. Por ejemplo, si ahorita hablamos de las consultas, seguro lo vas a criticar. Has tenido posiciones críticas. Hoy publico un artículo que está en Milenio sobre el famoso iniciativa esa de fuero de López Obrador, que yo digo que es una engañifa, ¿no es cierto? No, en el asunto de salarios sí estás de acuerdo con la propuesta. Y totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque no esto está en juego el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad y el que todos estemos sujetos al imperio de la ley. Seguro leíste, doctor, muchos columnistas, articulistas en medios decían, estamos en una crisis constitucional entre poderes. No es cierto. Esto me parece a mí normal. No teníamos esa cultura, es como el asunto del veto.
Enrique, el veto con B chica. Por ejemplo, en México no existía la cultura del veto, durante mucho tiempo no se utilizó el veto, Fox lo resucitó en el 2003 por primera vez, desde que Díaz Ordaz no se utilizaba el veto. Esto es lo mismo, pero por ejemplo, en un país con una tradición y cultura democrática como Estados Unidos, existen cosas peores, ¿sí? No estamos habituados a esto, a que No los poderes estamos discrepen, así es. que es de forma natural, ¿no? Claro. El legislativo puede bajarle el sueldo a los ministros y los ministros Claro. se defienden diciendo Sí. que no. Mira, por ejemplo, en los Estados Unidos a mí sí me parece una confrontación más grave de poderes cuando no le aprueban el presupuesto al presidente y se cierra el gobierno. Eso es serio. Pero eso es ya el fracaso total Eso- de la política, eso ¿no? es serio, Sí. sí, pero se hace, Sí, claro. sí. No hay ningún gobierno que dure 15 días con el gobierno cerrado, ¿no? Es una forma también de De presionar a los presionar, legisladores, claro, ¿no? pero sí ha durado 4 o 5 días, ¿no? Entonces, eso sí me parece a mí muy grave. Y ojo, cuidado, Enrique, puede aquí nosotros llegar a acercarnos a eso, porque nosotros tenemos hasta el día, mañana sábado tiene que entregar a la iniciativa de presupuesto de egresos Mañana la entrega a las 11 de la mañana. el secretario de Hacienda. Y entonces vamos a ver cómo lo configuró. ¿Le va a bajar el sueldo los de la Corte o no? ¿Cómo lo va a entregar? Según yo no. O sea, lo que dice es que no lo van a tocar los sueldos de la Corte. A ver, espérame. Entonces yo entiendo que eso es una medida política. Totalmente. Porque entonces López Obrador se lava las manos y dice, no, pues yo no fui el culpable, yo lo integré como ustedes me lo mandaron, allá reclámenle al legislativo. Y ya les dio cuerda a los del legislativo, les dijo, truénenlo eso, ¿no? Ahora, yo la verdad hago votos, Enrique, sinceramente, porque en el presupuesto que se apruebe se les baje el sueldo y se respete el artículo 127 constitucional. Porque si no, ¿sabes qué? Pues yo voy a cometer algún delito o alguna infracción o voy a violar la Constitución y voy a pedir que me den el mismo trato que los ministros de la Corte. ¿Por qué ellos sí pueden violar la Constitución y yo no? Pero tú no tienes, Por ejemplo, tú no tienes yo- autonomía, por- Javier. Tú no Por tienes ejemplo, independencia. yo me reniego a pagar el ISR que me parte el queso, ¿no? Que cada año tengo que pagar, aparte de lo que pago, me salen cuentas en contra. Entonces yo me voy a negar a cumplir con eso y voy a pedir el mismo trato, el mismo trato que los ministros de la Corte. El Bronco declaró eso hace poco. Entonces, Le dijo a los neoloneses, si nos bajan los recursos para Nuevo León, ciudadanos no paguen el ISR. pues digo, falta ya nada más que ocurriera esto, ¿no? Entonces, yo espero que no El llegue... presupuesto va a pasar fácil, ¿no? No llegue a suceder esto. Sí, pero voy a lo siguiente. Aquí en México existe el plazo fatal que es el 31 de diciembre para aprobarlo, ¿sí? Y ya los diputados entre posada y todos desvelados y con la cruda ya a veces ni se dan cuenta de lo que están aprobando, ¿sí? Porque sí, sesionan en la madrugada, ¿eh? Y ya para irse de vacaciones. Es cierto, y a veces no duermen 2 días y cosas así. Bueno, aquí ¿no? en Jalisco el sábado van a Sí, sesionar sí, en la sí. noche. Entonces, el problema es Enrique, de que en México, al igual que en Estados Unidos, no existe la cláusula de previsión constitucional que en algunos países existe y que dice que cuando no esté aprobado el presupuesto de egresos del año siguiente aplica el del año anterior. En México no existe eso. O sea que si no se aprueba el presupuesto por, digamos, un desacuerdo ahí, que no lo veo porque es nada más mayoría absoluta y Morena la tiene, pero que no llegara a aprobarse por alguna circunstancia, nos quedamos sin presupuesto. Cuidado, hasta que lo pueda aprobar la Pero Cámara. las otras fracciones van a negociar para sus No, gobernadores, ¿no? pero Morena tiene la mayoría para sacarlo Digo, lo puede adelante. sacar sin voltear a ver a Claro, nadie. porque no se necesita mayoría calificada, simplemente Necesita 50 más uno. mayoría absoluta, así es. Vamos al corte, 9 de la mañana con 37 minutos. Por cierto, la hora exacta en la que llega el presupuesto mañana es a las 5 de la tarde a la Cámara de Diputados. Vamos al corte. Zona 3. Todo un plus en el 91.5. Síguenos en redes como Zona 3 Noticias. Al lenguaje político es el concepto del federalismo. ¿Ves en riesgo el sistema federal en México? Ay, caray, yo creo que sí. Yo creo que sí, Enrique, yo creo que hay una tendencia muy clara a la centralización. Aquí el problema también, mira, es un argumento similar e igualmente falaz. De la misma manera que se dice que si les bajas el sueldo a los miembros de otro poder es una invasión a su independencia y a su autonomía y es anular el equilibrio de poderes, es para someterlo. Hay acá otra falacia que dice, si yo concedo soberanía, autonomía, facultad de decisión y de autogobernarse, que las entidades federativas ejerzan a plenitud sus atribuciones que la federación no les ha permitido, no, es que las entidades federativas son por definición corruptas e ineficientes. El feudalismo exacto, mexicano, y ¿no? antidemocráticas.
Entonces, nosotros no podemos ceder atribuciones a las entidades federativas porque eso sería crear feudos y eso sería fortalecer el Estado autoritario y eso sería favorecer la ineficacia. Y con los Duarte, los Borges y demás tiene el discurso perfecto López Obrador, ¿no? Exactamente. Y a mí me parece que ese es un argumento sumamente peligroso, Enrique. A mí me dio mucha tristeza escuchar en la Feria Internacional del Libro, una mesa que me invitaron a participar sobre federalismo, y estaba ahí, me tocó compartir espacio con Diego Valadez y otros colegas. Escuchar a Diego Valadez que decía que en México las relaciones federalismo y democracia nunca habían sido buenas, que precisamente lo que había sucedido con el federalismo es que los municipios y los estados organizaban las elecciones y que eran los caciques, los locales, los que hacían las elecciones a su modo, y que sino hasta 1946 con la ley electoral federal, la primera que publica Miguel Alemán, que entonces se hacen relaciones ya muy amigables entre federalismo y democracia, habiéndole quitado esa atribución a las entidades federativas. Qué estupidez tan grande, ¿eh? Porque tú lo sabes, Enrique, por ejemplo, en los Estados Unidos las elecciones las organizan los estados. Las elecciones constitucionales de presidente las organizan los estados. Y no solamente las elecciones, las primarias. La distritación, todo. Las primarias es un asunto público que lo organizan. Las primarias de los partidos, las elecciones internas de los partidos, no las hacen ni los partidos ni el INE, si existiera ya. Las hacen los estados y los condados. Entonces es una tontería decirlo. Y yo pienso que entonces es importante recordar precisamente que la gran contribución de los Estados Unidos al mundo en ese sentido y que maravilló a todo el mundo en la época fue precisamente que ellos demostraron que sí era posible que existiera democracia con descentralización. Y eso fue lo que maravilló a Alexis de Tocqueville, que viaja desde Francia a América para venir a ver cómo le estaban haciendo los norteamericanos para hacer conciliar democracia y federalismo. Sobre todo los franceses, que son el centralismo, el jacobinismo. Exactamente, ¿no? Porque entonces en Francia estaba la idea de que no, de que lo todo único, desde el centro, claro, ¿no? que lo único que podía hacer que se aseguraran los derechos humanos que se declararon, los derechos del hombre y del ciudadano que se declararon en la Revolución Francesa, y la igualdad ante todos y la democracia y la libertad, era la centralización absoluta y códigos únicos. Entonces, en Estados Unidos demuestran lo contrario, y ahí está hasta la fecha. Los Estados Unidos es un mejor sistema federal que nosotros y son más democráticos, pero muchísimo más democráticos que nosotros. Entonces no es cierto que para ser democráticos tienes que ser centralista, por favor. Eso es una tontería sostener eso. Pero yo veo entonces una tendencia muy fuerte hacia eso, Enrique. ¿Y en qué lo están haciendo? Con estas medidas de carácter administrativo, con los superdelegados y estas cosas, que van a tratar de quitarles atribuciones a las entidades federativas. Manejar lana, ¿no? Claro, programas sociales, todo eso. Pero esta situación no la inventó López Obrador. Esta situación de la centralización, donde tuvo mayor efecto y mayor impacto, fue durante el gobierno de Peña Nieto, a través de la publicación educativa, a través de la publicación de las leyes generales. ¿Sí? Peña Nieto creó 20 leyes generales nuevas y reformó cerca de 30 de las 52 leyes generales existentes. Es decir, si tú quieres conocer cuál es la medida de la centralización en México, ve el artículo 73 constitucional, sobre todo la fracción 30ª, la 29ª. La 29ª se acabaron el abecedario, ABCD hasta la Z, se lo acabaron. Y entonces recorrieron a la 30ª, que era la de las facultades implícitas, y la pasaron a la 31ª. Ahora ya la 30ª ya vale la, y al rato se lo van a acabar el abecedario en la 30ª. Entonces, si queremos nosotros conocer la centralización, ahí está, en las facultades que va agarrando el Congreso de la Unión. Peña Nieto fue un presidente centralista. Centralista completamente. Y en el número de leyes generales que se aprueban. Cada ley general que se aprueba significa quitarle atribuciones a los estados. Y el problema en esto, Enrique... Es que los gobernadores estaban calladitos. Es ese, exactamente. El control político del presidente. El problema en México es que no existe esa cultura de que los estados graciosamente se entregan a los brazos de la federación. Oye, si en Alemania la canciller le quiere quitar atribuciones a los Landers, se levantan en pie de guerra. No. La tumban a Merkel, ¿no? Te voy a poner otro ejemplo. Si en Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, se le ocurre eliminar la Guardia Nacional como una milicia de los estados y convertirla realmente en Guardia Federal,
No te imaginas la que se le armaría con los El gobernadores. impeachment, No te imaginas la que se le armaría Sí, con los sí, gobernadores. sí. Ese es otro dato que quiero decir. Por ejemplo, la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una falacia también. No puede haber en un país federal organismos nacionales, como INE y esas cosas. O INAI. ¿sí? Esos son propios de los estados unitarios o centralistas. Coincido. Entonces, la Guardia, que en México está concebida al igual a la usanza de los Estados Unidos, es una milicia de los estados y el jefe de la Guardia Nacional son los gobernadores, no el presidente de la República, por favor. Y entonces, si López Obrador, con la iniciativa que está mandando, le va a quitar, es asombroso, la Guardia Nacional a los gobernadores, y ninguno ha dicho nada. ¿Cómo es posible, por favor? ¿Que son tan tontos o tan cobardes? Pues lo que quieren es que les dé presupuesto el presidente, ¿no? Entonces mejor se callan con pero- algunos. pero El con único eso- que ha con eso levantado te es lo demuestro. Corral y Alfaro, ¿no? Claro, con eso te lo demuestro. Y ahora el de Michoacán, con El eso te lo Michoacán, demuestro. Lo que tú decías en los Landers con Alemania, y lo mismo en Estados Unidos. Yo pongo ese ejemplo. Lo que pasaría en Estados Unidos si el presidente Trump quisiera quitarle la Guardia Nacional a los gobernadores. Olvídate, El será problema una es que revolución. tampoco, Javier, entiendo que haya una estima social muy grande en México por la descentralización, que puede llegar a ser mucho más eficiente, más democrática, más cercana, pero con los casos que hemos vivido, pues mucha gente dice, señor presidente, ¿estamos de acuerdo con usted? Sí, yo creo que El esto, contrapeso tienen que ser los gobernadores. sí, esto es parte de un arreglo político institucional, Enrique, que a mi modo de ver básicamente data de 1978, cuando se firma el convenio de coordinación fiscal. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió con ese convenio de coordinación fiscal? Pues que los estados renunciaron a sus potestades recaudatorias y las cedieron a la Entonces tienen que ir federación. con papá presidente a que les dé lana. La cedieron a la federación, pues es que mira, yo he escuchado mucha gente que dice, pero festejando esto, dice, pero ¿quiénes son los gobernadores? Son unos flojonazos, son unos ineptos, unos corruptos, no sirven ni para cobrar impuestos, que es su principal función, se lo tienen que ceder a la federación. Es cierto, es cierto. Sí. Ahora viene ya también que se va a centralizar el cobro del impuesto predial con la ley general que está pendiente de promulgarse, que no alcanzó a promulgar Peña Nieto, la ley general de catastros y registros públicos inmobiliarios. Lo que se pretende es centralizar el cobro O sea, del impuesto quitarle predial. al municipio el predial. No, los municipios han cedido también en algunos casos. Por ejemplo, en Jalisco hay municipios que le han cedido al Estado. Al la Estado. recaudación. Pero bueno, los grandes municipios siguen cobrando su predial. Siguen ¿no? cobrando su predial. Entonces, ahora lo que se pretende, ¿por qué? Porque con ese argumento a la federación no le conviene la ineficiencia recaudatoria de los municipios, porque entonces van y le piden a la federación. ¿Me explico? Y entonces nosotros sabemos que en muchos pueblos, en muchos municipios, el presidente municipal pues, no le va a cobrar a su compadre el predial. ¿Me explico? Entonces, ahora viene la centralización también del impuesto predial. En cuando tú hagas tu declaración anual, yo creo, del ISR, pues ahí te van a agarrar. A ver, mijo, vente para acá, aquí debes el impuesto predial. Así sencillito. Entonces, digamos, ese es un Digo, no tengo propiedad, pero es una imagen y un prestigio, entre comillas, que se han ganado a pulso los gobernadores y las autoridades locales. En verdad y en realidad son unos trogloditas. sí, el federalismo Es cierto, práctico es difícil claro, defenderlo, pero el teórico, son unos trogloditas, en verdad, Sí, muchos los gobernadores. gobernadores, sí. Pero ahora, yo no puedo decir con eso que los poderes federales y los integrantes de los Vayan a poderes ser federales más. sean la expresión prístina de la eficiencia, de la democracia, de la no, responsabilidad. pues hay que ver a Peña. pues. Por favor. Vamos al corte, Javier, No, y pues leemos vamos, los hay que ver comentarios. al propio López Obrador. A ver si- hay cosas que da lástima, como habla, por favor. Vamos al corte. Bueno, nos quedan 3 minutos y hay muchísimos mensajes. Luis Alberto Guzmán. Buenos días, Enrique. No alcancé a escuchar el programa. ¿Es posible escuchar una repetición? Sí, en la página de Zona 3 está en una media hora. 4246, soy Agustín Alzaga. Parece que los partidos tradicionales y otros sectores privados no comprenden que un cambio implica reestructuración, replanteamiento. Todos los parásitos plurinominales y los que ocupan cargos que nadie votó por ellos deben ser títulos nobiliarios. Si los estados son incompetentes para controlar la inseguridad, la federación tiene que asumir esa función. Entre tanto, la población, ¿dónde va a quedar en indefensión? Yo creo que sí, pero también de eso no se debe derivar a que debamos condenar a la inanición, a que mueran por inanición las policías municipales y locales. No, yo creo que ahorita de manera transitoria, ciertamente.
creo que como lo va a hacer es que de manera transitoria el ejército, como lo piensa pero por hacer, excepción. Por de manera transitoria. Exacto. Y me gustaría que se fijaran plazos en un transitorio Razonables, ¿no? Salvador dice que está totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el maestro Hurtado. Guadalupe Pérez, una felicitación para el invitado de hoy. Una persona como él mínimo debería estar como asesor en el gobierno, no le des ideas. Dice Rafael Gerardo Tapia, buenos días, ¿cómo sé que tu invitado, el doctor, no conoce la Constitución? Se ve que no tiene cultura jurídica, invita a personas más preparadas, no se dice anticonstitucional, se dice inconstitucional. Solamente nada más para decir, en días pasados escuché en tu programa al trabajador del poder. Inconstitucional es cuando no tiene fundamento en la Constitución y anticonstitucional es cuando va en contra de la Constitución. Sí. Y lo que ellos están haciendo los ministros es ir en contra de la Constitución, no que no tenga fundamento. Y digo, el doctor Hurtado fue mi maestro en la maestría de ciencia política, pero aparte de eso, conozco a pocas personas que hablen tanto y también de la Constitución, pero bueno, yo entiendo que es un debate abierto. Lalo dice, buen día, excelente análisis, que les bajen el sueldo a los magistrados. Luis Manso, ¿qué es lo que hace un magistrado para que gane más que un actor de Hollywood? ¿Son nuestro planeta? ¿Cuál es la aportación que hacen a su país? Hasta que hay alguien valiente que los pone en su realidad. Alfonso, mi estimado Enrique, buen día, felicidades por este gran cara a cara. Dos grandes analistas en la mesa, un abrazo para ti, saludos al doctor Hurtado. José Jesús García, buenos días, no sé quién sea el panelista, pero es claro que no sabe de derecho, debería estudiar su tema de manera jurídica, habla solo y malinforma, que lea la Constitución y la imposibilidad de disminuir sueldo. La imposibilidad de disminuir los sueldos en la Constitución, en el artículo 94. El 94, sí, bueno, qué bueno que lo dice. Ahí voy, en esto. Ahí hay una evidente antinomia entre el 94 y 127. Cuando existe una antinomia constitucional, ¿qué es lo que procede, señor abogado? Que entonces prevalece la norma de más reciente expedición, por favor, es de sentido común. Entonces la que prevalece es el 127 que mata al 94. La del 94 data de 1996, ese precepto, y la del 127 data del 25 de agosto de 2009. Entonces, se resuelve el 127, que es que nadie puede ganar más que el presidente. Y anula lo que dice el 94, que data de 1996, y prevalece lo de 2009. Quedaron muchísimos mensajes, doctor. Si me ayudas, te los paso para que al que le puedas dar respuesta, claro que ¿no? Sí, cómo no, con mucho gusto. Nos vamos próximo lunes en Cara a Cara. Vamos a discutir sobre el presupuesto. Próximo sábado a las 8 de la noche y sesión extraordinaria en el Congreso para aprobar el presupuesto estatal. Soy Enrique Tucen y hasta el lunes.